requisito, así como los mismos parámetros para las personas que quieren ingresar a las universidades. No sería educado, ni tampoco viable, ni efectivo lo que está pasando ahora. Personas que van a legislar, crear leyes sin conocer cómo funciona la estructura administrativa para controlar toda una nación. Ahora bien, nos apresamos a un proceso electoral, muchos dicen atípico, la gente desconoce quiénes son los candidatos, la gente desconoce qué día va a ser el proceso electoral. Todo esto incide en que los resultados de este proceso, por la rapidez que se da, por la evolución de los ecuatorianos, por la inseguridad, por el temor y por muchas circunstancias, los resultados no van a ser positivos totalmente. Vamos a elegir unos a los resentidos, otros que en realidad no tienen el perfil para elaborar leyes. ¿Cómo afrontamos esta realidad? La primera necesidad es, creo que, volver a lo que es necesario, agremiarnos, buscar los elementos de solución a los problemas presentes y tener con estos insumos, buscar los proyectos de ley que generen en realidad la paz y el progreso de la ciudadanía, porque se ofrece mucho trabajo, mucha producción, pero personas que nunca han manejado una empresa, ¿cómo van a entender cómo se crea un negocio? ¿Cómo va a legislar? ¿Cómo va a crear la estructura para en realidad que exista un ámbito de comercio, de avance, de desarrollo? Si no existe economía, unas personas que en realidad solo están esperanzados en cobrar un sueldo. Es la burocracia. Ahora, abogado, lo que usted dice es cierto, pero también el rol de las universidades como que deja mucho que desear, ¿no? Porque las universidades se han convertido en entidades que entregan cartón, títulos, pero no entregan verdaderos emprendedores o empresarios futuros que puedan salir de la universidad y emprender en una empresa, ¿no es cierto? Están esperando, he escuchado a madres de familia, mi hijito ya tiene título de 4º nivel, está buscando trabajo y no hay. ¿No cumplen el rol las universidades o qué está pasando? Creo que las mallas universitarias de estudio creo que deben ampliarse y entender que los alumnos tienen que salir con todas las herramientas, especialmente entender yo salgo, pero no sé afuera cómo se saca un permiso municipal, cómo se saca un permiso de una entidad administrativa pública para ponerme mi consultorio médico, para ponerme mi empresa. Entonces tengo que seguir todos esos parámetros y requisitos y también establecer cuáles son los gastos que voy a generar al inicio para empezar una empresa. Eso no está muy en llano y todos los alumnos, ¿qué es lo que buscan? Salen y dicen, ojalá me contraten en el carguito burocrático. Cargo burocrático y nadie está pensando en cómo fomentar o crear empresa. Entonces, esa falencia que usted, Osvaldo, lo dice es muy cierta. Las universidades están desproveyendo del conocimiento y de las herramientas para que los alumnos y los graduados salgan a afrontarle el mundo real. Cómo crear empresa, qué son los gastos administrativos iniciales, cómo puedo llegar a sostener mi empresa y cómo no puedo hacer para que esta no quiebre en los primeros 8 meses. Un colega suyo, y esto no por denostar, no, al contrario, porque nosotros respetamos a todos los profesionales de cualquier profesión, pero un colega suyo me decía, no hay trabajo para los abogados, no sé si habemos demasiados abogados en el país, pero tenemos que cobrar ahora, vivir de consultitas de $10. Eso me dijo un colega suyo. Hay colegas y colegas, yo creo que la manera siempre buscar y desarrollar, como abogado no es lo principal qué conozco o qué sé. Tengo que identificar a qué tipo de clientes o cuál es la necesidad de mi cliente y tratar de satisfacer sus necesidades con un buen servicio profesional. Ese es un tip que le doy a todas las ramas de las profesiones. No saber, yo tengo tantos conocimientos, yo sé hacer esto, sino qué es lo que está buscando el cliente. Y es lícito, hay abogados que prefieren defender a los narcotraficantes, a los delincuentes, porque ahí hay recursos económico en abundancia. Abogados penales, no? Claro. Penalistas. Sí, existe de todo. Yo creo que el sistema de justicia también está roto, es muy permisivo. Para mí, mi criterio es que el cono y el embudo de todo el mal manejo de la justicia es
el vacío legal de cómo trabajan los fiscales, porque a través de los fiscales la policía hace todo su trabajo, detiene, se gasta mucho tiempo, muchos recursos y a las pocas horas es liberado. ¿Por qué? Porque el fiscal cambia de tipo penal, no reconoce que hay voluntariedad en el cometimiento del delito, acepta medidas propone medidas sustitutivas o le sugiere al delincuente que se coja al sistema abreviado. Entonces hay que entender que hay que cambiar ese sistema donde tiene muchas atribuciones del fiscal y deja muy vulnerable a toda la sociedad. Pero no son las leyes las malas, son los implementadores de las leyes. ¿Cómo vamos a crear buenas leyes si es que las personas que crean las leyes son políticos, están inmersos en el ámbito incluso de la corrupción? Yo creo que no son políticos, son politiqueros, porque el político es el que conoce el eje y la estructura de la legalidad y la administración. Estos politiqueros llegan allá y se los ha visto comprando en internet, bailarinas, futbolistas, cantantes, anunciadores, otorgadores de títulos del día del bizcocho. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el producto final? Lo malo es que todos los que han sido sustituidos o cesados sus funciones, nuevamente se proponen como candidatos. ¿Cuál es el producto final? ¿Cuál va a ser nuevamente el producto? Nada positivo. ¿Dónde vamos a ir? El comerciante, ¿qué es lo que quiere? Trabajar, exacto. Y por eso delego a un político que me dé la estructura de poder yo convivir, generar mejores días económicos para mi familia, sostenerlo, pero eso no está pasando. Yo como abogado estudié leyes hechas por personas que no saben de leyes. Imagínense lo que va a pasar a un médico que le vayan y le estructuren un reglamento, una ley por personas que no son médicos, creando estructura de médicos. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cuál es la lógica? Y con la proliferación de carreras, ¿no? Esas carreras tan emblemáticas no me gusta regresar al pasado, y justo comentamos antes de entrar a la entrevista, hay que ser parte de la historia. En este momento no es cuestión de hacer negocio de todo, es cuestión de tener conciencia, de saber incluso qué perfiles necesitamos en el país, en las diferentes profesiones, para poder salir adelante, pero con moral, con buenas costumbres, con educación. La educación viene de la casa, nadie le educa ya cuando es usted adulto mayor. Creo que también lo hemos dejado mucho el espacio a que te tomen los criterios sin fundamento, que digan, es que esto no me gusta, es que a mí esto me incomoda. Hay que entender que hay que adaptarse a las necesidades y a la violencia del cambio de la sociedad, aprender a sobrellevar la parte negativa y entender que hay países que han salido de estados de letargo a hacer partes positivas. Lastimosamente siempre tratamos de hacer lo siguiente: compararnos con el peor y nunca tratar de superar al mejor. Lo único cierto es que vivimos este ratito en incertidumbre todos los ecuatorianos. Las cárceles son universidades del delito, así le escuché decir a algunas personas. Y son controladas por delincuentes. Cuando llega la autoridad a querer poner orden, tienen que buscarle al reo que tiene las llaves de este centro penitenciario. ¿Cómo entendemos aquello? Hay que entender aquello que ellos tienen mucha más información que nosotros. Cuando hay cambios o se han asignado nuevos directores de la cárcel, primero lo que pasa es que los reos ya conocen cuál es el nuevo director, están llamándolos ya para establecer vínculos de extorsión, para decir, bueno, a nosotros no nos tocas y seguimos en lo otro. Y si no te allanas, atenta a las consecuencias. Exacto. Ya sabemos dónde vives. Una de las falencias más locas y menos acertadas fue eso de tratar del porte de armas. Estoy totalmente en contra del porte de armas, conozco mucho del tema y creo que el que expuso es algo simplemente para llamar la atención y novelero, pero falta de criterio legal y social de qué es lo que tiene que ser. Si no hay un porte de armas adecuado, ¿cómo nos defendemos? Cuando la justicia corrupta. Alguien dice que es necesario darle todas las facilidades, por ejemplo, a los agentes de seguridad, para que ellos se integren también al trabajo de la policía, apoyen. Estamos hablando justo de un tema, agentes de seguridad privada, pero no al ciudadano en común. Si, en fin, el ciudadano en común no tiene el conocimiento y la prolijidad del manejo y la manipulación de un arma, peor, vamos a establecer que es darle las herramientas de la apertura para que estos manejen.
al policía se le ha dado un reglamento bastante escueto de cómo poder utilizar el manejo progresivo de la fuerza y cae nuevamente en el fiscal que trata de nuevamente encauzar y de determinar. Claro, si es lo único cierto es que la policía, el ejército antes eran héroes de la seguridad. Lamentablemente esta concepción ha cambiado. Los delincuentes están muy bien armados y son ellos los que están poniendo un norte a nuestro país. Exacto. El norte y la falencia principal es la estructura legal donde nuestros propios funcionarios puedan hacer bien su trabajo. Lastimosamente el policía está expuesto a ser dado de baja, de caer en el ejercicio de sus funciones, y el fiscal y los jueces están ajustados a una normativa creados lastimosamente por un sistema legislativo tibio y por un ejecutivo que no ha entendido cómo hacer que estos ejes del sistema de justicia trabajen en conjunto y sacar nuevos proyectos que en realidad ayuden a la sociedad a que viva en paz. Muchas gracias. Queremos hacer un compromiso con usted porque este es tema para otra entrevista, ¿no? El asunto del porte de armas, abogado, y ojalá pueda usted acompañarnos más adelante para seguir analizando estos temas, ¿no? Que son muy interesantes porque es fácil. Hasta yo me convencí de que era necesario que tengamos un arma para poder defendernos. ¿Pero por qué? Porque si acudimos a la justicia, siendo inocentes, si usted no tiene recursos económicos, la justicia falla a favor del que tiene el billete. Definitivamente, eso está pasando, pero buen tema y su criterio muy bien recogido aquí. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Muy gentil. Hemos dialogado con el abogado Giovanni Acosta, exintendente general de policía. Va a tener la gentileza de acompañarnos en el análisis de la situación de país. Es tiempo de una pausa.